Sobre la mirada es lo que me gustaría que habláramos hoy, porque cuando nosotros pensamos en ver, estamos pensando normalmente en los ojos. Sí. A mí me gustaría que pensáramos en ver en relación con la mente. Y la pregunta es, ¿verdaderamente se puede entrenar la capacidad de ver? Es decir, ¿verdaderamente se puede ver más lejos? ¿Se puede ver con más perspectiva? ¿Se puede ver con más amplitud y con más profundidad lo que vemos? Y la respuesta es un categórico sí. Es decir, se puede entrenar la mirada. Y sí me parece que si uno decide cambiar, si uno verdaderamente está comprometido con mejorar su vida, no tiene ningún sentido ponerse a culpar a las circunstancias, por difíciles que éstas sean, porque es mucho más fácil pasar del fracaso al éxito que de la excusa al éxito. ¿Esto que va a pedir? Entusiasmo. Claro, si no tienes entusiasmo, no tienes nada. Si no estás inspirado por una posibilidad, por un sueño, ¿qué tienes? Nada. ¿Qué sucede? Que todos podemos tener distintos niveles de pensamiento, distintos niveles de inteligencia que están directamente relacionados con nuestro nivel de entusiasmo, con nuestro nivel de pasión. Por eso cuando alguien está entusiasmado con encontrar un camino, está apasionado con una visión, con un proyecto, su mente funciona a otro nivel y empieza a encontrar caminos, alternativas, opciones que previamente estaban veladas. Entonces yo sencillamente lo que quiero poner en la mesa es la importancia de esto. Parece que hoy en día vivir de manera apasionada, vivir con entusiasmo, pues es un poco como raro, como sí, si... todo se mercantiliza, ¿verdad? Sí, y yo creo que vale la pena. ¿Y se puede aprender a ser pasional? Claro que sí, porque fíjate, la pasión para mí es por encima de todo una elección. Tú eliges vivir tu vida de forma apasionada, aunque en ese momento no lo sientas. Las emociones, Juan Luis, tú sabes que son tremendamente variables. Un día uno se levanta con el pie izquierdo y todo lo ve oscuro. Otro día se levanta con el pie derecho y lo ve todo mucho mejor. Entonces no te puedes fiar exclusivamente del mundo emocional. Entonces tenemos que ser un poquito más conscientes de la importancia de elegir aquello que nos conviene en nuestra vida. Y elegir la pasión, elegir el entusiasmo, no quiere decir que necesariamente sientas el entusiasmo, pero que empiezas a vivir, empiezas a actuar como si lo sintieras. Lo fascinante es que luego las emociones siguen a la elección y empiezas a notar esa ilusión, esas ganas, ese hambre por salir adelante, por encontrar un camino. Fíjate, yo pienso que es verdad que cuando una persona se apasiona por algo, también puede que no se cumplan sus expectativas. Pero también creo que la persona que se apasiona por las cosas sabe que puede encontrar de nuevo una ilusión por la cual vivir. Es decir, es verdad que se nota esa tristeza, pero también es verdad que se tiene esa capacidad para recuperarse mucho antes. Lo que pasa es que muchas veces pensamos que casi todo el triunfo en la vida depende del talento que una persona tenga y no del carácter que haya desarrollado. Cuando yo, por ejemplo, estoy a la vida de algunos de los mejores cirujanos que hay en el mundo, me he dado cuenta que algunos de ellos, ni siquiera los que les entrenaron, pensaron que tenía suficiente talento para ser pues gente revolucionaria en el campo de la cirugía. Y sin embargo ellos desafiaron todos los pronósticos. ¿Por qué? Sí, no parecía que tuvieran especial talento, ni especial experiencia, nada. Porque eran inasequibles al desaliento. Su relación con el error, su relación con el fracaso era radicalmente distinta a la relación con el fracaso que tenemos la mayor parte de los seres humanos. Es decir, ellos se cayeron muchas veces. Mucha gente les despreció, mucha gente les mostró sin ningún tipo de tapujo que no creían en ellos, pero ellos mantuvieron la fe en ellos mismos. Entonces, este concepto de verdaderamente, lo ha dicho muy bien, pasito a pasito, queremos grandes revoluciones, y lo que te lleva a la revolución positiva es la evolución. Esos pequeños pasitos de qué puedo hacer hoy que sea un poquito diferente de lo de mañana y que me vaya acercando. Y si uno, por ejemplo, quiere cambiar un aspecto de su vida, con que cambie un 0,1% cada día y mantenga ese cambio, un 0,1%, en 3 años ha cambiado un 100%. El entrenamiento del carácter, que para mí es lo más importante para tener éxito en la vida, tiene toda la relación del mundo con cómo yo me posiciono frente a la posibilidad de un fracaso y lo que ocurre en mí una vez que se ha producido el fracaso. Es lo que sucede dentro de mí. ¿Qué me digo a mí mismo? ¿Dónde estoy llevando la atención? ¿Qué preguntas me hago? Si la pregunta que me hago es ¿por qué esto me pasa siempre así? Lo único que voy a generar, lo único que voy a crear es un daño profundo en mi autoestima. Es verdad que hay lo que se considera un éxito social muy relacionado, muy asociado con el tener, y hay un éxito personal que es sencillamente aquello que tú notas que te está ayudando a estar
ilusionado, a tener confianza, a vivir una vida mucho más plena. Lo que no cabe duda es que si uno solo trabaja el tener y trabaja muy poco el ser, no puede ser feliz. Porque el tener, bueno, pues siempre ayuda, da opciones, pero si el tener te olvida del ser, te olvida del vivir, pues francamente me parece bastante incompatible, incluso para el equilibrio mental. ¿Qué puede hacer un ser humano para gestionar los fracasos? Y sobre todo también, ¿qué puedes hacer para gestionar los éxitos? Sí, el tema del éxito es un tema muy relevante porque el éxito tiene dos sombras. La primera sombra es la complacencia, es decir, una persona cree que lo que le ha llevado hasta ahí va a ser lo que le va a propulsar al futuro. Y esto puede hacer sencillamente que se quede dormido, que piense que todo va a ir bien. Y la segunda es que se crea que porque tiene éxito es mejor que los demás. Y de hecho, a mí me parece que lo más hermoso no es mostrar la riqueza a los otros, sino ayudarles a que ellos descubran las suyas. Es verdad que el éxito necesita ser gestionado. Sobre el tema de qué hacer ante el fracaso, pues mira, nosotros somos absolutamente, voy a decirlo un poco entre comillas, pero de forma muy directa, somos esclavos de nuestras interpretaciones. Bueno, según Mario Alonso, somos muchos más de lo que pensamos y en nuestras manos está crear un mundo de abundancia para todos. ¿Es el momento entonces de enfrentarse a ese yo, de tomar las decisiones directamente? Francamente, creo que sí. El ser humano tiene la opción de alterar profundamente su destino. Y lo altera desde la responsabilidad, es decir, la capacidad de respuesta, desde el entusiasmo y desde la confianza. Jugar el papel de víctima, aunque haya razones y justificaciones para ello, no ayuda nada. Uno puede elegir entre tener justificaciones y tener razones o tener resultados. Ahora nos toca a cada uno de nosotros ponernos en marcha desde la fe, desde la confianza y desde el entusiasmo. He practicado artes marciales durante muchos años. El aikido es una verdadera metáfora de la vida. Cuando hay un atacante que te golpea, sencillamente no estás, te pones a un lado. Lo cual quiere decir que no reaccionas en la vida, no reaccionas con un automatismo, con un reflejo condicionado, sino que sencillamente no te lo tomas de forma personal. Obviamente esto exige entrenamiento. Te pones a un lado, luego junto a tu oponente, quiere decir, intentas comprender su mundo. No es que estés de acuerdo con su forma de actuar, intentas entender desde dónde está mirando para actuar así. Y luego, junto a él, te rediriges a un espacio donde todo el mundo pueda encontrar algo valioso. Por eso me gusta tantísimo el aikido. Dice usted cuando conseguimos estar en un estado de silencio y reflexión, que se producen cambios a nivel cerebral. Eso es literalmente así. Y toda la investigación refuerza esto. Cuando el ser humano entra en ese espacio de silencio interior, la actividad cerebral cambia dramáticamente. Se produce un enlentecimiento de las ondas en el electroencefalograma, lo cual indica que las neuronas están en un proceso de activación distinto. Aparecen ondas más suaves, podemos llamarlo, ondas teta, ondas alfa. En este proceso sabemos que se abre la creatividad e incluso empieza a alterarse el funcionamiento del sistema inmunitario. ¿Esas son las buenas, las ondas alfa? Sí, sí, y de hecho no hay que entrar en el proceso de meditación para generar ondas alfa, ondas teta. El simple hecho de estar absorto leyendo un libro, oyendo música, genera este tipo de ondas. Y además son muy importantes en medicina porque sabemos que impactan positivamente a todo el sistema que nos defiende frente a bacterias, virus y tumores. Soy de la opinión de que todo aquel que busca antes o después se encuentra. Pero lo importante es que nos planteemos que el silencio no es la ausencia de sonido, es la ausencia de ruido. Lo que hay que hacer es evitar ese ruido, sobre todo el ruido que cada uno genera en su propia cabeza, que nos produce tanta tensión, tanto desasosiego, tanta frustración, y buscar esa quietud. Cada uno lo buscará en un sitio. Una persona se pondrá en su cuarto escuchando música, otra dará un paseo por la naturaleza. Yo qué sé, cada uno que busque su sistema. Ese espacio, claro que existe, lo que pasa es que hay que buscarlo. ¿Nos quejamos demasiado? Hay dos tipos de queja, lo mismo que hay dos tipos de crítica. Hay una queja que sencillamente lo que busca es una oportunidad de mejora y yo estoy
poniendo mi granito de arena. Es decir, me quejo de una situación y ofrezco una solución. Y hay otro tipo de queja que lo único que hay es la queja, la crítica, y yo no ofrezco ninguna alternativa. Entonces esa queja se puede convertir en una excusa para que yo sencillamente no haga nada. Ese segundo tipo de queja, francamente, creo que no aporta nada. Refleja quizás la mediocridad de cada uno de nosotros. Procuro alejarme de los juicios, procuro alejarme de los juicios. Entonces, no hablaría de mediocridad, hablaría del camino más fácil. El camino más fácil es el tomar el papel de una víctima. Las circunstancias lo determinan todo, yo nada. No creo que eso nos genere ninguna oportunidad para expandirnos como personas. Otra de las barreras que usted dice que habría que eliminar es el miedo. Eliminar el miedo sería una atrocidad, porque si viéramos un peligro real seríamos incapaces de reconocer el peligro. Lo que hay que evitar y lo que hay que gestionar es el miedo como emoción aflictiva. ¿Qué quiere decir el miedo como emoción aflictiva? Por ejemplo, si yo me encuentro con un tigre y no tengo miedo, tengo dos problemas. Primero el tigre y segundo que no tengo miedo. Ahora, si yo estoy aquí y tengo miedo, es absurdo, porque a mí estar aquí con miedo cuando puedo estar como estoy disfrutando de la situación, no me genera nada. Ese tipo de miedo, esa emoción aflictiva que se genera en mi mente con todo ese ruido, fíjate la cantidad de gente que te ve, y si metes la pata, y si dices... Eso es una emoción aflictiva, eso es lo que hay que gestionar. El otro miedo está muy bien donde está. Ahora, si uno ve a su mujer o su marido como un tigre, tiene un serio problema. Pero tiene que, Otro problema más. Tiene otro problema. Tiene que plantearse que, efectivamente, como comentas, ¿qué se está diciendo a sí mismo o a sí misma para estar generando de una situación que puede ser conflictiva o desafiante una vivencia de peligro real? Sabemos perfectamente que la mente humana es tan poderosa que es capaz de llegar a los núcleos del miedo situados en el complejo amigdalino, en los lóbulos temporales, y poner en marcha las mismas reacciones que ante un depredador. Por eso en ese momento hay que plantearse, pero bueno, ¿cómo puedo yo estar generando este miedo hacia personas que son cercanas a mí? Que sabemos mucho sufrir, ¿no? Yo suelo decir algo que no creo que sea especialmente brillante, pero en cualquier caso lo digo. Si el ser humano hablara a los demás como se habla a sí mismo, no tendría ni un amigo. Somos muy duros con nosotros mismos, muy duros. Tenemos un éxito y enseguida, no, es que he tenido suerte. Si no se trata de coger una megafonía y ponerle a decir a todo el mundo, he tenido un éxito, pero primero reconócetelo. Agradécete un poco, quiérete un poco más. ¿Cómo vamos a querer a los demás si no nos queremos a nosotros mismos? ¿Cómo vamos a apoyar a los demás si no nos estamos apoyando a nosotros mismos? Representa que uno tiene que saber hacerlo todo, tiene que saber qué le conviene, tiene que saber qué es lo que le hace daño, qué es lo que le da miedo, y esa intuición tampoco no la tenemos todos, ¿no? ¿Cómo se consigue? Pues de entrada, con humildad, sabiendo que no podemos abarcar todo y que no podemos hacer todo, que vamos pasito a pasito. Y pasito a pasito al final llegamos a cubrir enormes distancias. Recuerdo hace muchos años una señora de avanzada edad que se fue andando de Nueva York a Miami. Andando. Y la entrevistó un periodista, según llegó. Señora, ¿pero cómo ha podido usted llegar desde Nueva York aquí? Dice, pues dando un paso detrás de otro. Pues eso. Entonces, el tema es no parar, persistir, tener determinación y luego reconocer algo. Que tenemos fragilidades y tenemos vulnerabilidades, y las tenemos todos. Por tanto, no tenemos que meternos dentro de un disfraz de invulnerabilidad. Todos tenemos nuestras fragilidades y nuestras vulnerabilidades, y yo el primero. Entonces, ¿qué sería la meta-atención? La meta-atención es la atención vuelta hacia adentro. La meta-atención es cuando yo, en lugar de juzgarme, me observo y me pregunto, ¿por qué he hecho esto? ¿Por qué he dado esta voz? ¿Por qué he dado este grito? ¿Por qué me he puesto tan nervioso? No me estoy juzgando, estoy explorando para conocerme. Desafío a cualquier persona a que reflexione cuándo verdaderamente cambia una conducta a base de atacarse, a base de castigarse a sí misma. No creo que haya sucedido eso. Uno cambia cuando se da cuenta de las consecuencias de no cambiar. Bueno, hay una frase que sacamos de su libro de Albert Einstein que dice, en la vida o nada es un milagro o todo es un milagro. Deberíamos de afrontar la vida desde ese punto de vista, de que todo es un milagro. Sería a lo mejor una postura bastante optimista, ¿no? Yo creo que, no sé si deberíamos, creo que podríamos. Porque ver las cosas como un milagro quiere decir volver a recuperar la capacidad de sorpresa y asombro. Es que, ¿cómo no nos asombramos de las pequeñas cosas? ¿Cómo no nos sorprendemos? ¿Cómo no nos fascina todo lo que está sucediendo? Que ahora mismo yo pueda hablar, la complejidad del habla,
que pueda ver, que pueda respirar, que pueda tener una conversación, que tengamos esta tecnología que nos permite que muchas personas nos estén viendo. Esto es para asombrarnos. ¿Pero qué pasa? Que enseguida, a la novedad, a lo sorprendente. Yo creo que es muy interesante recuperar esta capacidad de sorpresa y de asombro. Vamos con otra frase suya, que dice que no solo la respuesta está en ti, sino que la respuesta eres tú. Pues esto es muy sencillo. Dependiendo de la respuesta que vemos, podemos deducir la pregunta que nos hemos hecho. Nuestra vida, la expresión de nuestra vida es la respuesta a una serie de preguntas. Si yo me pregunto, ¿valgo la pena como ser humano? Y mi respuesta es no, se verá en mi vida. Si yo me hago la pregunta, ¿valgo la pena como ser humano? Y mi respuesta es sí, también se verá en mi vida. No hace falta que las personas me hagan la pregunta, ¿qué te has dicho? Bastará que observen mi vida. Y mi vida podrá ser una vida lograda o una vida malograda. ¿Esas son las claves, María Alonso Puig, para desarrollar nuestro propio yo? Hay 3 claves para el desarrollo del yo grande, no el yo arrogante, sino el yo del encuentro. Uno es el autoconocimiento, por eso es tan importante la observación y no el juicio. Segundo es aprender a gestionar las emociones. Tenemos un profundo analfabetismo emocional. No podemos dejarnos llevar por emociones desbordadas y ir tensos a casa, encontrarnos con nuestras mujeres, nuestros maridos, nuestros hijos, en ese momento soltar ese discurso que más vamos a lamentar. Necesitamos aprender a gestionarlo. Hay muchos sistemas sencillos que a base de practicarlos te van dando mucha gestión o mucha mayor gestión emocional. Y lo tercero es buscar constantemente el encuentro con otros seres humanos. El ser humano es un ser de encuentro. Que tú encuentres un espacio donde puedas ser tú mismo, que entiendas que la gente, los que te rodean, tus familiares, te quieren no por lo que haces, sino por quién eres. Es decir, que te permitan ser de la forma de ser con la que tú te sientes feliz, que no quiere decir que se tenga que aguantar conductas que sean inadecuadas, pero que como ser humano te veas valorado tiene un impacto enorme. Es más, una de las cosas, por ejemplo, que se ha visto, todos hemos oído hablar del tema del estrés y cómo el estrés nos afecta y la tensión y uno se pone nervioso y cómo afecta a la salud y genera enfermedad. Cuando una persona experimenta en su entorno familiar esa acogida, ese apoyo, esa firmeza se endurece, es decir, esto no se hace así, pero sin que la persona se sienta atacada o dañada o humillada, que es lo más tremendo que se puede hacer, humillar a otro ser humano, ¿no? Cuando en el futuro esa persona se encuentra con situaciones complejas, la posibilidad de que se activen los mecanismos de estrés, los que limitan, no los que potencian, son mucho menores que si esa persona está constantemente siendo machacada, diciéndoles que no sirves, es que Por eso yo creo que esa reflexión es muy importante. Todos podemos generar entornos amables y ninguno tenemos el derecho de herir a otros porque en el pasado alguien nos haya herido a nosotros. Así es como vamos perpetuando dolencias que tenían que haber quedado enterradas en el pasado. Pero me hirieron a mí, pues ahora voy a herir yo. ¿Cómo que te hirieron a ti y vas a herir tú? Es el momento, la oportunidad extraordinaria que tienes para cambiar el curso de la vida de un ser humano. No le des la podredumbre que te dieron a ti. No le hieras como a ti te hirieron. No le trates como a ti te trataron. Es el momento donde tú puedes demostrar que con un acto de tu voluntad, con una decisión, puedes ayudar a un ser humano para vivir lo que a lo mejor tú no viviste en el pasado. Y que sepamos todos que cuando tú haces eso, empiezas sorprendentemente a arreglar tu propio pasado. Leo textualmente en su libro esta cita que dice usted: si quiere reinventarse, enfóquese en lo que quiere y no en lo que teme. Bueno, esto está basado en el enorme poder que tiene la atención para afectar al funcionamiento de nuestro cerebro. Muchas veces jugamos no a ganar, sino jugamos a no perder. Y eso, aunque parezca sorprendente, tiene la capacidad de alterar profundamente los procesos mentales. ¿Cómo puede explicar que algunas personas ante una situación difícil se dejen allanar por la angustia y en cambio otras pues como que se crecen, ¿no? Hacen un gran despliegue de energía? ¿Eso es algo genético? Bueno, la respuesta es compleja. Por una parte,
está lo que es el temperamento. El temperamento sí tiene una base genética. Hay personas que nacen con lo que se llama una homeostasis del riesgo más alta, que quiere decir que necesitan desafíos mayores para asustarse. Otras personas tienen como el termostato más bajo y a una pequeña provocación, un pequeño reto, a lo mejor tienen más miedo. Esto es una herencia genética. Lo que pasa es que junto a eso hay una cosa que se llama el carácter. El carácter es como uno, a base de entrenarse, a base de ilusión, a base de esfuerzo y compromiso, remodela su propia personalidad. Si me dijeran cuál de las dos partes es más importante en vista a lo que llevo trabajando, investigando durante años, yo diría que es el carácter. El carácter es más potente. ¿El carácter? Sí, sí. En mi experiencia, sí. ¿Por qué se dan actualmente tantas crisis de ansiedad, doctor? Bueno, yo creo que no nos gusta nada la incertidumbre, nos gustan las cosas que son previsibles. Hay una parte nuestra que se llama la mente egoica que necesita controlarlo todo. Con los vaivenes que hay, con los cambios tan rápidos, nos sentimos absolutamente enajenados, que quiere decir fuera del eje, y esto genera una tremenda ansiedad. Por otra parte, nos cuesta mucho estar enfocados en el presente, o vivimos en el pasado o proyectamos en el futuro. Entonces, la ansiedad es la consecuencia de proyectar en el futuro un problema y además proyectar la sensación de incapacidad. Claro, empezamos a sufrir hoy por cosas que no sabemos ni siquiera si van a ocurrir mañana. Si tememos a nuestras emociones, sería algo así como eso. Tenemos una falta de entrenamiento en gestionar las emociones. Somos conscientes a nivel experiencial de lo importantes que son, sin embargo a nivel de lo que es formación cultural o entrenamiento cultural parece que lo que domina es el pensamiento y sabemos que no es así. Necesitamos aprender a gestionar las emociones. Pues según nos cuenta usted, el poder de nuestra mente es inmenso, todo está en nuestra mente, ¿no? Los límites que nos imponemos y las capacidades, pero hay situaciones verdaderamente catastróficas o dramáticas, ¿no? Para una persona, me refiero pues a un accidente de tráfico o a la muerte de una persona querida, ¿no? Claro, sí. ¿Realmente solo con la mente podemos hacer frente a ello? ¿Y cómo se hace esto? Claro. En primer lugar, no podemos banalizar. Una persona que haya tenido una pérdida importante en su vida, decirle de entrada que todo está en su mente, me parece que puede ser tremendamente hiriente y además muy poco realista. Los seres humanos necesitamos darnos cuenta de que tenemos una enorme fragilidad. Yo puedo escribir 500 libros, tener una desgracia personal y estar hundido durante un tiempo. Es decir, el conocimiento, la experiencia pueden no prepararme para algunos golpes. Y tengo que aceptar, es un reto a mi humildad, mi fragilidad como ser humano. El problema es cuando nos quedamos en el suelo una vez que nos hemos caído. Es decir, el proceso de duelo, el proceso de una persona experimenta la tristeza, la ira, la incomprensión y se recupera, es natural en el ser humano. Hay que aceptarlo, seas quien seas, por más que sepas. Ahora, lo que no puedes es esa emoción convertirla en un estado de ánimo. Es decir, que toda tu vida ya sea una prolongación de eso que te ocurrió en un momento determinado. Parece que una mentalidad negativa favorece la muerte neuronal. Sí, eso es debido a algo sencillo de explicar que ha sido muy complejo de descubrir. El pensamiento, a través de unas estructuras cerebrales que se llaman los mapas de los sentimientos, afecta a las amígdalas. Si mi pensamiento es negativo, la amígdala pone en marcha unas estructuras en el hipotálamo, la hipófisis, etcétera, estructuras cerebrales y se segrega una serie de hormonas. Estas hormonas, que están segregadas de forma inadecuada y mantenidas en el tiempo, son capaces de producir la muerte de neuronas, sobre todo en una estructura que se llama hipocampo, esencial en el aprendizaje, mantenerse ilusionado y controlar el pánico. Es decir, nuestro pensamiento sí afecta a nuestra química. Doctor Alonso, cuando un hombre está hundido, ¿le es más difícil pedir ayuda que a una mujer? En general, sí. Y este es un sí grande, no es un sí pequeño. El sí grande es probablemente por entrenamiento cultural. Cuando tú pides ayuda a una persona, te colocas en una situación, entre comillas, de inferioridad, porque necesitas que alguien te ayude. Y eso, en nuestro entrenamiento cultural, parece que no es aceptable. Esto es un tremendo error. Todo ser humano, y yo me pongo a la cabeza, necesitamos ayuda en ciertos momentos. Una mujer, en general, cuando se siente herida, cuando se siente perdida, suele buscar una persona de confianza con la cual comparte su sentir. Y al compartirlo, ese sentir deja de tenerla como en un cautiverio, como secuestrada. El hombre tiende a aislarse porque se siente avergonzado, no le gusta compartir sus sentimientos. Quizás si hicieran este aprendizaje muchos hombres no habría tantas crisis de ansiedad, ¿no? Bueno, gran parte de las crisis de ansiedad son la consecuencia de quedarte
como decía antes, atrapado en un problema y no compartirlo con otras personas. Hay un término muy bonito que también usted utiliza en sus ensayos, que es compartir destino. ¿A qué se refiere con ello? Bueno, compartir destino quiere decir que cuando una persona está mal o tiene una situación compleja, en lugar de decir, oye, mira, lo siento, ojalá te pudiera ayudar, actúas como si esa situación estuviera afectando a ti mismo. Es decir, tus necesidades las hago mías. Esto es espectacular porque es luchar hombro con hombro. Claro, cuando una persona siente a otro ser querido que está luchando hombro con hombro, sale de su interior una fuerza, sale una capacidad, sale una determinación muy superior a la que normalmente tendría. Siempre y cuando se sepan gestionar esas energías quizá negativas que pueda tener la otra persona que necesita ayuda en ese momento, ¿no? Claro, a ver, luchar hombro con hombro no quiere decir resolver a la otra persona su problema. Quiere decir, estoy junto a ti porque tú no tienes un problema. Somos los dos los que tenemos un problema y le vamos a hacer frente. No, porque si yo lo que hago es facilitar que la otra persona tome el papel de víctima, entonces lejos de ayudarla la estoy perjudicando.